Es un gusto saludarles, mi nombre es Nicole Chichiraki. El día de hoy vengo a presentarles la investigación sobre las medidas de protección a la niñez en el ámbito de la violencia intrafamiliar desde la perspectiva del derecho de familia. Comencemos. Punto de esta investigación tocaremos los objetivos. Entre los objetivos tenemos el hacer frente a los factores que determinan la violencia contra la niñez. También así, este componente propiciará el desarrollo de entornos de protección a la familia, ya sea comenzando desde las escuelas hasta las comunidades. El componente de protección hará énfasis en el trabajo con comunidades y proveerá el desarrollo de las capacidades de resiliencia, incluidos el mapeo social, la participación de la elaboración de planes de acción para dar respuesta a la violencia y la articulación de acciones entre las comunidades e instituciones locales para fortalecer así la comunidad de todo nuestro país. A continuación comenzaré explicando los conceptos básicos sobre la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, según la tipificación en la legislación hondureña. La violencia doméstica es cualquier tipo de agresión física, psicológica, sexual, patrimonial o económica que cause dolor, pena, sufrimiento y humillación a la persona, de parte ya sea de su compañero o excompañero de hogar, novio o padre de sus hijos. Por otra parte, la violencia intrafamiliar se define como todo acto, conducta o sentimiento que uno o más miembros de la familia provoque hacia otros, causándole daño, sufrimiento, destrucción a sus bienes, y este se da en el seno familiar. Ya sea entre esposos, entre compañeros de hogar, entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre nietos a abuelos, abuelos a nietos, etc. La misma puede ser violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y patrimonial. Gracias a la incidencia política de la última década, se han logrado importantes progresos hacia la igualdad de género, la protección de los derechos de las mujeres, de la niñez, con base a la adopción, a la ratificación de tratados y convenios internacionales que promueven los derechos. Asimismo, se crearon marcos normativos nacionales de la segunda generación, como la Ley Especial contra la Violencia Doméstica, la Política Nacional de la Mujer y el Plan de Igualdad y Equidad de Género Honduras 2010-2022. Estas se desarrollan en el derecho constitucional de igualdad y el derecho de una vida libre de violencia. Continuaremos con las encuestas levantadas en nuestra investigación y los gráficos más importantes que tenemos. ¿Cómo ser esta pregunta? ¿Qué dice? La niñez en Honduras está protegida con las leyes actuales y su respuesta es de un 72% no y un 28% que sí. Entonces, nuestra conclusión es la siguiente. Los niños y las niñas sufren múltiples formas de violencia, abuso, explotación, abandono, según el Observatorio de Violencia. La tasa de homicidios contra la niñez de 0 a 18 años llegó al 15.9% por cada 1000 niños, es decir, que 627 homicidios, de los cuales el 83% se dieron contra niños varones y el 70% fueron cometidos contra adolescentes de ambos sexos de 16 a 18 años. También que las denuncias por abuso sexual alcanzaron los 1.980 casos de requerimientos fiscales en 2018, 2019 y 2020, de los cuales el 91% fueron niñas menores de 18 años y el 24% fueron adolescentes de 15 a 19 años en estado de embarazo. Por lo cual pasamos a nuestro siguiente gráfico, la cual la pregunta es: ¿con qué frecuencia son atendidas las denuncias de violencia intrafamiliar? Este gráfico lo sacamos de nuestra encuesta hacia los técnicos. Dice constantemente un 70%, 12%, casi nunca, y un 16% muy poco. Entonces, los adolescentes del quintil menor de riqueza registran cifras de embarazo del 35%, 10 puntos por encima de la media y 3 veces más que los adolescentes del quintil de mayor riqueza, que es el 11%. El acoso sexual afecta principalmente a las adolescentes mujeres, mientras que la violencia física a los adolescentes varones. También tenemos así que el 12.6% de las y de los adolescentes que afirma haber visto que sus compañeros llevan armas blancas a sus escuelas, a sus colegios.
Asimismo, el 14.7% de adolescentes, mujeres de 15 a 19 años, afirma que ha sufrido violencia física en su propio hogar, ya sea por sus padres, por sus abuelos, por sus tutores, etc. También tenemos el resultado de que el 49% de estos casos de violencia vino por parte del padre o la madre, el 25% por parte del compañero y el otro 9% por parte del ex esposo o el ex compañero de hogar de estos menores. Como conclusión de nuestra investigación tenemos la siguiente: la institucionalidad para responder a la violencia doméstica y a estas medidas que pedimos sobre la niñez. Para responder a la problemática de la violencia doméstica, se creó los juzgados especiales contra la violencia doméstica en los departamentos de Francisco Morazán y en el departamento de Cortés. En las ciudades donde no existen juzgados especializados, las denuncias son atendidas por los juzgados de paz y los juzgados de letra, la Fiscalía de la Mujer, el Ministerio Público, en donde funcionan en el módulo de atención integral especializado, también la Policía Nacional, la DPI y las oficinas municipales de la mujer. También así las alcaldías municipales, las aldeas y los facilitadores. También contamos con las medidas de protección que brinda DINAF a esta niñez abusada que está sufriendo violencia intrafamiliar en su seno. Y las encuestas aplicadas a los técnicos de DINAF reflejó que sus respuestas fueron que el Estado de Honduras no tiene la capacidad para aplicar estas medidas. Están impuestas en reglamentos, en leyes, pero asimismo DINAF no las aplica por el presupuesto, no se le da seguimiento a estos casos, o tal vez solo son las primeras visitas si el niño está abusado. Se busca al familiar más cercano, pero también puede ser abusado por ese familiar cercano y como última medida se saca de su hogar, pero nunca es así. Entonces tenemos deficiencia en nuestro estado. El estado necesita más presupuesto, vigilancia, llevar el desarrollo de todos estos casos y también poner atención a la salud mental de toda esta niñez, porque las consecuencias son a futuros, tantos como sus traumas psicológicos, el reclutamiento en maras y pandillas, porque esta niñez sale de su hogar por el mismo maltrato. Es importante destacar los aspectos culturales que tenemos en esta investigación. Llegamos a la conclusión que aunque los policías han recibido procesos de capacitación por parte de organismos de cooperación, no siempre aplican el nuevo aprendizaje y las actitudes son machistas y son prevalentes. También existe la creencia generalizada entre las personas en las aldeas, en los barrios, sobre la tolerancia a la violencia intrafamiliar, a la violencia doméstica, la cual se percibe como una práctica cotidiana y normal. También la discriminación histórica que sufren las mujeres fomenta la desconfianza hacia los sistemas de justicia, ya que ahora las respuestas de las demandas de justicia son mínimas o casi nulas y se debe a la falta del presupuesto por el Estado. Como recomendaciones tenemos primero al sistema de justicia. En conjunto con el Ministerio Público se debe identificar un espacio físico en su edificio a fin de localizar los servicios de la Defensoría Pública o en el mismo sitio para ofrecer la privacidad a la víctima, valorar la situación de violencia intrafamiliar de cada caso y ofrecerles el asesoramiento jurídico oportuno, informándole de los derechos que se le asisten, haciendo hincapié en el significado de la denuncia penal, las medidas cautelares y las órdenes de protección. También como un propósito del sistema es crear la evidencia del problema de la violencia intrafamiliar para que las autoridades puedan tomar decisiones apegadas a la realidad que se está viviendo. Para esto se recomienda crear un sistema de evaluaciones y de aplicación de justicia relacionado con los casos de violencia intrafamiliar en todo el país. De esa manera se podría evaluar la eficacia del sistema judicial tomando en cuenta las tasas condenadas, la satisfacción de las víctimas, reincidencia de los agresores o duración de promedio de las sentencias por delitos de la violencia intrafamiliar. También sería un desafío superar la asignación de un presupuesto para el efectivo
funcionamiento del sistema de justicia, que contribuye a fortalecer los servicios jurídicos gratuitos para garantizar el acompañamiento de estas víctimas de violencia durante todo el proceso penal. También, además, disponer de programas de capacitación y formación para los y las abogadas que forman parte del equipo de Defensoría Pública especializado para las violencias intrafamiliares, violencias domésticas y violencias de género. Porque en nuestras encuestas también fueron reflejados que en todos estos lugares no se les daba capacitación continua sobre la violencia intrafamiliar, sobre la protección que se le tenía que dar a la niñez y sobre la protección que se le debe dar a la mujer también. Con esto llegamos al final del análisis de nuestra investigación de las medidas de protección a la niñez sobre la violencia familiar desde la perspectiva del derecho de familia. Tenemos el análisis jurídico del caso, que es nuestro Código Penal, también así como la ley contra la violencia doméstica. También tenemos las medidas precautorias, medidas cautelares, tenemos el informe que hace DIMNAF anualmente, tenemos el Código Procesal Penal y agradecemos su atención.